Pues bueno, significan muchísimo en este momento en el panorama nacional. José Luis Calvo Pollato, muchísimas gracias por estar aquí. Javier Sierra, gracias, bienvenido a tu casa. Y José Luis Corral, que además acaba de ganar ese merecidísimo premio de las letras aragonesas, con lo que un año más el premio de las letras aragonesas nos acompaña en nuestra ciudad, en esta feria del libro, que lleva 3 años de andadura, pero que se ha convertido ya en algo común en nuestras vidas, que es, yo creo, que el ideal, una sensación absoluta de normalidad en el turolense que pasea por esta glorieta y que, bueno, pues puede aprovechar la ocasión para conversar con los autores, ver sus librerías favoritas de la provincia de Teruel. Doy las gracias a Tomás Cirujeda como presidente de la Asociación de Libreros por hacer posible esta feria, porque sin duda sin ellos una feria no tiene sentido, y la presencia de editores aragoneses, también a través de la Asociación Aragonesa de Editores, que nos acompañan mostrando amplísimos catálogos, además de, por supuesto, la Asociación de Librerías de Viejo, que nos permite encontrar tesoros. Dentro de toda la política de fomento de la lectura, que se hace desde la Dirección General de Cultura y Patrimonio, desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, las ferias del libro son esenciales, porque suponen acercar los libros a la calle y acercaros a vosotros a la calle para que tengáis ese contacto estupendo con los lectores. En concreto son 4 las ferias que se apoyan en Aragón desde la Dirección General: Huesca, Zaragoza, Teruel y Monzón como Feria del Libro Aragonés. Este año, como novedad, vamos a estar en Madrid, en la Feria del Libro, con stand propio del Gobierno de Aragón, con stand propio de los editores de Aragón, y vamos a tener presencia internacional, por fin, compensando una ausencia demasiado larga, ¿verdad, Juan Bolea? Que yo creo que este año nos va a llevar allende los mares a poder estar con nuestros escritores, representándolos y ayudándolos. Vamos a tener una conversación a 3 bandas que yo creo que nos va a aclarar algo sobre el Santo Grial, si es que se puede aclarar. Es uno de los grandes temas, además inagotables, y desde luego que generan muchísimo interés en nuestros lectores. O sea que, por favor, maestro de ceremonias, todo tuyo. Muchas gracias, señor director general. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el Grial. Van a hablar sobre el Grial fundamentalmente José Luis y Javier. Javier me ha hecho a mí personaje del Fuego Invisible, porque hay un profesor de historia medieval que escribe novelas históricas, que por cierto es un buen profesor, que se llama José Luis Corral. Bueno, es un guiño que nos hacemos mutuamente por la admiración que yo le tengo a Javier, y que espero que él tenga la misma, por lo menos, y que me corresponde con esa amistad. ¿Qué es el Grial? Pues no lo sé. Porque el Grial es a la vez un mito, es una leyenda y es una realidad tangible. Mejor dicho, varias realidades tangibles. Porque en Europa hay más de 300 griales y todos son auténticos, claro. Hay en cada iglesia de Gales, tienen ustedes un grial. En España hay varios. Por aquí, por Teruel, hacia 1427, camino de Valencia, pasó el grial de San Juan de la Peña, que ahora está, desde esa época, con una donación de Alfonso el Magnánimo. Alfonso V está en la Catedral de Valencia. ¿Qué es el grial? Fundamentalmente, desde el punto de vista físico, es un objeto maravilloso, la reliquia más demandada, más preciada, más venerada de la cristiandad, donde se celebró la primera Eucaristía de la Iglesia cristiana, en aquella última cena de Jesucristo con sus discípulos, y donde además, según alguna leyenda, José de Arimatea, protector de Jesús y propietario del sepulcro donde fue enterrado, recogió las últimas gotas de sangre de Cristo que surgían de su costado después de que la cruz le diera el golpe de gracia, la lanzada final, el soldado Longinos. Un objeto maravilloso, perseguido, buscado durante la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XII, cuando Chrétien de Troyes crea fundamentalmente la gran saga, alguna y anterior, pero fundamentalmente el gran creador de las novelas del Grial. Un objeto que existe, que debió existir, que está ahí, que se puede ver en 300 lugares de Europa por lo menos, pero es también, y en esto Javier evidentemente puede incidir mucho más que yo y mucho mejor, que es también una obsesión. Es la esperanza de la gente, por un lado, de la vida eterna, buscar la vida eterna en la sangre de Cristo, que es una excusa como otra cualquiera, pero también alcanzar un objetivo, estar en un camino iniciático permanente para encontrar algo que es tan maravilloso, que es tan inalcanzable, que no importa tanto alcanzar ese objeto, sino la búsqueda del objeto.
la queste del Grial, la investigación, la búsqueda, el camino hacia el Grial. Javier, en la novela tuya, En el fuego invisible, aparece un canónigo de Jaca, creo que se llama Sangorrín, sí, que él hace una especie de defensa de poco menos que a decir que no nos arrebaten lo que es nuestro. No nos arrebaten lo que es nuestro. ¿Qué estaba defendiendo ese canónigo de Jaca, ese Sangorrín, cuando está diciendo que no nos arrebaten lo que es nuestro bueno, aquí en Aragón? Bueno, buenos días Pepe, buenos días a todos ustedes. Buenos días Nacho Escuin, don Ignacio Escuin, y por supuesto saludos y abrazos a mis compañeros. Yo esta feria la conocía del año 80, en los primeros 80, luego desapareció. Era mucho más pequeña, pero la recuerdo con emoción y eso sí, más calentita. Pues va a ser mi charla más fría del Premio Planeta, no por ustedes, porque Teruel es maravillosa, sino por estas circunstancias, ¿no? Bueno, dicho esto, como prólogo, Sangorrín. Es la clave que nos une a José Luis Corral y a mí, de alguna manera, ¿no? en estas dos novelas, en Batallador y en El fuego invisible. Dámaso Sangorrín fue el deán de la Catedral de Jaca, a principios del siglo XX. Un tipo muy inquieto que decidió, como tenía acceso a los archivos de la diócesis, decidió construir literariamente el relato de esa región, ¿no? Él tenía acceso al libro de la cadena, que es un libro que durante mucho tiempo se llamaba así porque estaba atado a una cadena y contaba las historias desde la Edad Media de la zona de Jaca. Él decidió transcribirlo y comentarlo y publicó ese libro. Y comenzó a profundizar en historias de Jaca vinculadas a la fundación del Reino de Aragón, a Ramiro, al rey Ramiro el Monje, en fin, a todo ese periodo histórico, y llegó a una serie de conclusiones que eran alucinantes, maravillosas, muy novelescas y poco demostrables históricamente, pero muy interesantes. Una de ellas tenía que ver con la certeza de que todo el mito del Grial, de alguna manera, era una traspolación de hechos históricos que habían sucedido en la Corona de Aragón. Incluso los escenarios geográficos él los asociaba a la Corona de Aragón. Por ejemplo, él decía que el rey pescador, saben ustedes, en el mito del Grial, en lo que cuenta Chrétien de Troyes primero en 1180, después Wolfram von Eschenbach hacia 1200, lo que cuenta es que Parcival, el gran protagonista de la historia, llega al castillo de un rey, el rey pescador, donde por primera vez tiene una visión del Grial. Ese rey está herido, tiene como una herida en la ingle, una herida de batalla, y Dámaso Sangorrín llega a la conclusión de que ese rey pescador, ese Anfortas, que es como será mencionado a partir de Wolfram von Eschenbach, en realidad es Alfonso el Batallador, que en sus monedas se autotitulaba como Anfus Rex, y de ahí vendría el nombre de Anfortas, ¿no? Claro, solo esa conclusión te situaba al Reino de Aragón en el epicentro de la historia del Grial. Fue una conclusión un poco, en fin, peculiar de don Dámaso Sangorrín, pero fue una historia que en realidad bebía mucho del mito, porque es verdad que desde hacía mucho tiempo en toda esa zona de Huesca se hablaba del Grial, y ahí está esa leyenda medieval, de que el Grial llegó a tierras aragonesas llevada por San Lorenzo. Lorenzo era un diácono del Papa Sixto II en Roma, que durante las persecuciones de Valeriano decidió enviar los tesorillos de la iglesia lejos para que los romanos no la robaran. Y ese San Lorenzo sería el que enviaría a sus padres en Huesca, en Osca, el Grial. O sea que de repente el mito medieval, las conclusiones de Sangorrín y la calenturienta mente de un turolense pues han hecho que de repente la novela tomara cuerpo, ¿no? Y que tuviera vínculo de alguna manera con Alfonso el Batallador. En la novela de Alfonso de Batallador hay una expedición que hace Alfonso I, llamado por los mozárabes granadinos, en la que le invitan a, en fin, desplazarse en un territorio muy alejado de lo que eran las bases cristianas en aquel momento, ¿no? Y Alejandro y tú contáis en la novela una escena que a mí me llamó mucho la atención, y es que el rey
que no logra entrar en Granada por una serie de circunstancias, sí va a la costa granadina, va a Almuñécar. Y allí se mete en el agua, se mete con su caballo en el agua, hace una serie de cosas. ¿Por qué? Bueno, imagínense ustedes... Porque esto está relacionado con el Grial. Imagínense el año 1125. El batallador ha conquistado, con ayuda de caballeros de Aquitania, de Bear, de Normandía, del Poitou, de Borgoña, ha conquistado Zaragoza, ha conquistado Tudela, Calatayud, Daroca, y las tropas del batallador están llegando a la altura de Singra. Singra es la última posición avanzada en 1125 de las conquistas del batallador. Por cierto, conocemos perfectamente cómo desde Singra hasta San Juan de la Peña llegaba un mensaje, no había teléfonos móviles evidentemente, llegaba un mensaje que salió por la mañana de Singra y que llegó por la tarde a San Juan de la Peña, 280 kilómetros en línea recta. Sin autovía. Por cierto, con tren de Teruel a Jaca hubiera tardado muchísimo más. Llegó en un día, a través de señales evidentemente luminosas, etcétera, ¿no? Bueno, imagínense, a la altura de Singra, 1125, el batallador tiene una obsesión. Ha conquistado Zaragoza, quiere conquistar Valencia, porque el Papa le ha dicho que si quiere ir a las cruzadas, él es un hombre, es homosexual, es soltero, se ha casado con, bueno, separados, se ha casado con Urraca, pero el matrimonio no ha cuajado, evidentemente, ¿no? Y él tiene la obsesión de ir a continuar las conquistas en Tierra Santa. Pero tiene que conquistar Valencia, tiene que llegar hasta el mar, y una vez que conquiste el mar, ya puede marchar esa expedición. La expedición es extraordinaria. Llega a Granada, asedia Granada en el mes de enero de 1126, la expedición dura varios meses, y llega hasta Almuñécar. Y se mete en la playa con el caballo. Toma posesión del mar. Es un acto simbólico. La Edad Media, como sabe muy bien Javier, está llena de actos simbólicos. Pero además hay unos pescadores ahí al lado en la playa, musulmanes, y les ordena que salgan con la barca. Él se monta en la barca, pesca un pez y se lo come. El rey pescador. Nadie entiende nada, pero todas las crónicas de la época recogen esa idea de un rey pescando y comiéndose el pescado. En realidad el símbolo es que el rey toma posesión del mar y de los frutos del mar. Claro, muy simbólico, ¿no? Y ya veremos si algún día puede conquistar también esa tierra. Ese es un acontecimiento que está. Decía Javier muy bien que los mitos y las leyendas están ahí, pero están basados en buena medida en hechos históricos, ¿no? Alfonso Juan de la Peña, allí, estudiando aritmética, matemáticas, derecho, etcétera, y veía todos los días el Grial. Bueno, ahí lo dejo. Esa fue la aventura extraordinaria de esos meses por las playas de Almuñécar. De lo que no hay ninguna duda es que el Grial nace, el concepto, justo en los años del batallador. De eso ya no tenemos ninguna duda. Hay una muestra, os lo comento en El Fuego Invisible, tiene que ver con el arte. Contemporáneo a Alfonso el Batallador es el obispo San Ramón de Roda Barbastro, en fin, la gran diócesis de aquel tiempo. Va en la expedición a Granada, va a San Ramón. Claro, o sea, es un gran personaje. San Ramón, el 10 de diciembre de 1123, hace una expedición a un valle lejanísimo, hoy lo conocemos como el Valle de Boí, en la actual Lérida, pero vamos, muy cerquita de la frontera actual de Aragón, para consagrar una serie de iglesias que se acaban de terminar de decorar. Y hay una de esas iglesias que hoy es, en fin, una de las cumbres del arte románico, que es la iglesia de San Clemente de Taúl, donde en su ábside aparece representado magníficamente un pantocrátor pintado por un artista anónimo. Sabemos la fecha, sabemos ese 10 de diciembre de 1123 porque está colocada en una columna donde se habla de la visita del obispo Ramón, ¿no? Bien, lo interesante es que debajo de ese pantocrátor hay un friso con los apóstoles y por primera vez en la historia de la pintura cristiana, entre los apóstoles, prima inter pares, o sea, destacando, está la Virgen representada, sujetando en su mano un cuenco que no llega a tocar porque está tapado con el manto de la Virgen, del que irradian unos rayos sobrenaturales, luminosos. Bueno, eso es el Grial. El Grial, perdón, eso es el Santo Grial. Fíjate, da la luz y la vida. Eso es.
Santo grial porque no lo puede tocar, es un objeto santo. Grial porque grial es una palabra que ya se utilizaba en toda esa zona, aparece en la Seu d'Urgell en testamentos de unos años antes, como grazal, ese cuenco se llamaba así. Y lo curioso es que cuando Chrétien de Troyes describe por primera vez el grial, literariamente en un texto, en 1180, 60 años más tarde, en Francia, está diciendo que el grial es un cuenco que sostiene una señora, y que de ese cuenco se irradia una luz sobrenatural capaz de eclipsar, de opacar la luz de las estrellas y del sol. Se había pintado ya en Aragón y se había pintado en tiempos del Batallador. Javier hablaba el otro día en Soria, presentando la novela en unas jornadas, hablabas de la toponimia del grial. Se me acaba de ocurrir que hay un topónimo. Fíjate, si te fijas desde Huesca hacia la embocadura del desfiladero del Somport, hacia el pantano de Arguís, a la izquierda hay un pico muy destacado. La simbología, insisto, es muy importante, ¿no? Un pico muy destacado. Se llama el pico de Gratal. El pico está justo entre Huesca y Loarre, ¿no? La toponimia, ¿te parece que es...? Porque hay muchos topónimos, decía antes Pepe Calvo, Montserrat. En estas primeras leyendas, novelas, relatos que corren por Europa sobre la leyenda del Grial, del Cáliz, se dice que el castillo donde está el Grial se encuentra en las montañas del norte de España. Claro, las montañas del norte de España llegan desde Galicia hasta Cabo de Creus. Son 1000 kilómetros. Montserrat, Montsalvat, pero es que al lado de Jaca, al lado de San Juan de la Peña, está Salvatierra, la tierra de la salvación, el Montsalvat, ¿no? Hay una realidad cuando von Hessenbach dice está en un castillo que se llama Montsalvat, parece que Monte Salvado, una cosa así. Se ha tratado de buscar el monte en muchos sitios, uno de ellos sería Montserrat, que sería Monte Serrado. En realidad la búsqueda del grial es un anhelo muy humano. Nosotros buscamos, como en tanto que criaturas materiales que tenemos que pelear por nuestro alimento, por nuestro sustento, por nuestro techo, por nuestros hijos, buscamos de alguna manera, de vez en cuando, elevar la mirada y irnos hacia lo trascendente. Pero irse hacia lo trascendente a veces es un camino muy vago. Si tienes un punto intermedio que te permite saltar hacia lo trascendente, es mucho más fácil. Ese es el punto que marca el grial. Es un objeto que está a mitad de camino entre el mundo material y lo espiritual. Es algo que tiene significado en nuestro mundo material, si es una copa real o un objeto real. Se puede agarrar, se puede aferrar, pero en realidad te está comunicando con una historia, digamos, superior. Eso es cristiano, sí. Pero es que lo tienes en todas las culturas del mundo antiguo, las reliquias, los objetos sagrados, para los musulmanes sería la Kaaba, en fin, hay muchos de estos elementos por los que somos capaces de entregar la vida, ¿no? Y además se convierte en un elemento, si me permites, esto sí que me gustaría que lo comentáramos con José Luis, en el caso de Aragón y en el caso del periodo histórico en el que surge, yo creo que es un elemento muy de propaganda, ¿no? O sea, el grial de alguna manera sirve para enaltecer, para darle sentido a esos reinos cristianos que están apareciendo en esa época frente a los ocupantes musulmanes de la península. Sí, pero antes de que José Luis nos conteste a eso, que ahora le vamos a formular la pregunta, yo insistiría sobre lo que te preguntaba. Has dicho ese valor de lo trascendente, que yo estoy de acuerdo, me parece tal, pero sí. ¿Y por qué lo buscan los nazis? ¿Tú crees que también tendría ese deseo de trascendencia, de valor espiritual, por supuesto, etcétera? Por supuesto. A ver, los nazis se dan cuenta de que si controlan el discurso de lo trascendente van a tener un poder omnímodo total sobre sus territorios. No, a un pueblo no lo dominas solo por lo físico, no solamente lo esclavizas o lo tienes bajo un yugo, sino que si además logras dominar, controlar, dosificar sus sueños, sus anhelos, ya lo tienes absolutamente bajo control. El ser humano no es solo físico, el ser humano es también el mundo de las ideas y de la trascendencia, y los nazis eran unos tipos que lo querían todo. José Luis, hay la pregunta ahora, musulmán peninsular o en el norte de África, que está impulsando
determinados valores, determinadas creencias para estimular, bien, a un pequeño reino que hay pegado a los Pirineos o pegado a la cordillera Cantábrica, que apenas ha llegado al Duero, que está pugnando por llegar al Valle del Ebro. ¿Crees que hay algo de estímulo en todo este planteamiento desde el punto de vista político, militar, etcétera? Lo que ha dicho Javier, totalmente de acuerdo, y lo que comentas tú, por supuesto. Alfonso Batallador es el segundo hijo del segundo matrimonio del rey Sancho Ramírez. Por delante de él tenía hermanos, sobrinos con más peso específico, con más legitimidad para ser rey. Pero se fueron muriendo todos y le tocó ser a él, ¿no? Pero Alfonso I el Batallador es muy moderno, ¿eh? A pesar de ser miembro de una casa real, necesita, primero, que las tierras conquistadas sigan siendo pobladas por gente, la gente que vive, y en segundo lugar, traer gente a esta tierra que está en la frontera con los almorávides. En Cutanda celebra, como cuenta antes Alejandro, una tremenda batalla contra los almorávides, ¿no? Que es una secta muy fanática. Hay que incentivar, lo decía muy bien Javier, no solamente hay que tener un gran ejército, un ejército que tenga fe, y por tanto hay que crear una serie de instrumentos de carácter mítico, de carácter evidentemente de fe, de esperanza, para poder llevar gente a este territorio donde estamos ahora, fronterizo, difícil, peligroso. Y Alfonso Batallador lleva a cabo una política que rompe cualquier esquema de las monarquías europeas cristianas del siglo XII. Concede fueros, Soria, Calatayud, Daroca, Teruel lo mismo, aunque será un poco más tarde, será 50 años más tarde por su sobrino nieto Alfonso II, ¿no? Pero concede fueros con dos características. Está por ahí Vidal, que lo sabe muy bien, con dos características. Una, libertades, ojo, pónganlo entre comillas, no como ahora, libertades al estilo medieval increíbles, pero absolutamente, lean el foro de Teruel, absolutamente increíbles para el siglo XII. Y dos, que tome nota Montoro, la gente que viene aquí no va a pagar impuestos. Van a ser francos e ingenuos. Ingenuos no es inocente en la Edad Media, ingenuos es libres de pagar impuestos. Claro, la nobleza europea en absoluto puede consentir esa cuestión. De hecho, en las crónicas que hemos manejado Alejandro y yo para el Batallador, hay una diferencia enorme cómo tratan al Batallador las crónicas leonesas y castellanas, que le dicen pérfido celtíbero, ladrón, traidor, cobarde, asesino, bueno, maltratador. En cambio, las crónicas aragonesas, todo lo contrario. Por supuesto que hay un objetivo clarísimo en el Grial. El Grial es incentivar a la cristiandad que está amenazada. Lo que pasa es que luego lo va triunfando Cristian de Troyes, lo va triunfando por cierto, que Wolfram von Eschenbach es templario, es un caballero templario, y evidentemente Tomás Malory en el siglo XV, cuando reunifica todo y mezcla todos estos mitos, estas leyendas del Grial del sur de Europa, de Aquitania, de Aragón, etcétera, con toda la literatura y todas las leyendas célticas de Britania, etcétera, ¿no? Pero por supuesto que todo tiene el poema del Cid del 1207 no escribe por casualidad. Le están diciendo a la gente que está en esta tierra esperando la conquista de Valencia: si os arriesgáis como hizo el Cid 100 años antes y vais a conquistar Valencia como hizo él, ganaréis un reino, ganaréis fortuna, fama, gloria, dinero, etcétera, etcétera. Hay una clara intencionalidad espiritual, pero también hoy llamaremos de propaganda. De aliento. Bueno, podríamos seguir hablando. Y dado que nos habéis regalado pues un ratito maravilloso, seguro que hay gente que tiene alguna pregunta o que quiere hacer alguna consulta. Alguien que quiera intervenir, que quiera preguntarles algo a nuestros... ¿Sí?